¿Qué pasaría si de repente te despiertas un día y ves que el dinero que tienes en tu cuenta bancaria no vale nada o el acceso a los fondos ha sido congelado? Esto es lo que se conoce como un evento de cisne negro. Es un evento que nadie prevé, un evento para el que la sociedad no está preparada, entre comillas. Digo entre comillas porque si te quedas hasta el final del vídeo entenderás exactamente a qué me refiero. Y es un evento para el que la gente habitualmente no se quiere ni siquiera preparar, porque es un escenario tan extremo que parece que no hay solución, ¿no? O que si ocurre, te vas a poder preparar con minutos de antelación o vas a poder preverlo y reaccionar cuando empiece a ocurrir. Esta es la tónica general cuando nos enfrentamos a escenarios que habitualmente no son lo habitual. Si eres nuevo en mi canal, bienvenido. Aquí hablo de geopolítica, macroeconomía, finanzas y en concreto activos digitales, específicamente en la transición controlada del sistema financiero hacia tecnologías de contabilidad distribuida. Y no me refiero a Bitcoin, me refiero a otro tipo de tecnologías que sí que cumplen con la regulación y que van a tener un propósito en el futuro sistema financiero. Y exactamente a qué me refiero con este escenario en el cual tus fondos están congelados. Me refiero a lo siguiente. Hay un escenario del cual la gente no quiere hablar, que es el escenario de una crisis de deuda. Porque una crisis de deuda removería los cimientos de la economía tal como lo conocemos. Y me río no porque sea divertido, sino porque realmente sería uno de los peores escenarios a los que nos podríamos enfrentar como sociedad. Pero quiero ponerte el siguiente ejemplo para que entiendas la gravedad de la situación. Imagínate que cobro 25.000 euros anuales y que te pido un crédito de 1.000 euros. 25.000 dólares o 25.000 euros anuales. Y te pido 1.000 euros o 1.000 dólares. Obviamente, viendo mis ingresos, no te costaría demasiado prestarme esos 1.000 euros o 1.000 dólares. Dice que en base a mis ingresos estoy capacitado para devolverlo. Pero ¿qué ocurriría si en un escenario número 2, también con los mismos ingresos, te pido un préstamo de unos 25.000 dólares? Probablemente te costaría bastante prestármelo, pero quizá con un periodo largo de tiempo y con flexibilidad estarías dispuesto a prestarme ese dinero. Pero ¿qué ocurriría si con ese mismo ingreso, 25.000 dólares anuales, y con una deuda de 25.000 dólares, te pido otros 15.000 dólares de préstamo? Pues probablemente te costaría bastante y este es exactamente el escenario al que se enfrentan todos los países, en concreto Estados Unidos. Estados Unidos tiene una deuda que supera lo que produce en un solo año. Y no solamente eso, sino que en los próximos años nos vamos a enfrentar a un escenario que nadie quiere ver. Y es no que Estados Unidos no esté capacitado para devolver su deuda, sino que no esté capacitado para devolver los intereses de la deuda. Que los intereses de la deuda sean tan elevados que no podamos devolver esa deuda. Y cuando digo Estados Unidos me refiero a todos los países porque absolutamente todos los países están en exactamente la misma situación. En una situación insostenible, y si algo no puede continuar, va a parar. La pregunta es, ¿cuándo va a parar y cómo va a ser esa paralización? Desde el año 2008, los gobiernos se han acostumbrado a gastar muchísimo más dinero del que son capaces de recaudar. Esto es lo que se conocen como los déficits presupuestarios. Y esto lo financian con más deuda, lo que acentúa todavía más los problemas. Al problema añadido de tener que devolver la deuda, se añade otro segundo problema, y es que continúan endeudándose. Y la deuda en sí no es mala siempre y cuando el ritmo de endeudamiento sea inferior al crecimiento del PIB. Y aquí es donde se produce la desconexión con la realidad. En otro vídeo explicaré con más detalle en qué consiste exactamente un escenario, un momento Minsky, que es de lo que quizá estemos hablando ahora mismo sin saberlo, pero que, como siempre intentamos hacer, ponemos etiquetas a ciertas situaciones para poder comprenderlas mejor. En las propias proyecciones del gobierno de Estados Unidos se espera que este ritmo de endeudamiento llegue al 200% del PIB. Es algo que ningún ciudadano normal haría. También es cierto que los estados están en posición de realizar ciertas implementaciones, ciertas actuaciones que el ciudadano normal no tiene. En este caso, pues se encuentran en posición con herramientas para modificar las políticas monetarias, cosa que un ciudadano individual no puede. Pero independientemente de eso, este escenario a largo plazo no es viable. La pregunta que todo el mundo se hace es ¿qué ocurre cuando dejas de prestar dinero? Pues cuando dejas de prestar dinero no vas a poder operar en tu día a día. Y es lo que se conoce como un momento Minsky, que es cuando se produce una corrección porque hay un desajuste entre lo que ocurre con las finanzas, lo que ocurre con las valoraciones de las bolsas, con lo que ocurre con las valoraciones de ciertos activos
y el PIB real. Y esto afecta al escenario del cual hablo siempre, que son los escenarios de crisis de liquidez. El problema principal de precisamente todo este sistema financiero es la liquidez. Y la gran pregunta es, ¿cómo van a solucionar esta crisis de liquidez? Si lo hacen imprimiendo más dinero, van a causar una hiperinflación y en algún momento hace falta cambiar el modelo. Quizás sea necesario pasar por esta hiperinflación, de la cual nadie quiere hablar porque obviamente un escenario de hiperinflación no conviene a los ciudadanos, pero quizás sí convenga a los gobiernos porque así devalúan de forma definitiva las deudas que han ido contrayendo a lo largo de las décadas. Quizá eso explique por qué desde el Banco Internacional de Pagos se están posicionando de una forma tan evidente, me refiero también a los bancos centrales del resto del mundo, con el oro, por qué han cambiado el estatus y la relevancia del oro, y quizá eso explique por qué tantos bancos centrales están comprando oro a niveles récord, junto con el sector de activos digitales, que parece que va a jugar un papel importante en el futuro sistema financiero. Me refiero a XRP, XLM, XDC, SHX y el resto de activos digitales que cumplen un propósito complementario en el futuro sistema financiero basado en tecnologías de contabilidad distribuida. Nadie quiere hablar del escenario de evento de cisne negro, por decirlo de alguna forma, porque son escenarios que no gustan, generan miedo y generan pánico. Pero si entiendes que estos escenarios son posibles, que son reales, que pueden ocurrir, en vez de intentar evitar enfrentarte a ciertas situaciones, lo que vas a hacer es prepararte y estar mejor preparado que los demás, que al final ese es el objetivo. Intentar entender cómo va a ser esta transición financiera que está planeada. La pregunta es si esta transición va a ser pacífica o si va a ser repentina. Si va a ser paulatina, con un incremento gradual de los precios hasta que todo el sistema financiero esté tokenizado, depósitos, etcétera, o si va a ser repentino, si va a ser a través de un crash, si va a ser causando dolor en la población. Sobre todo lo que hay que preguntarse es por qué están preparando las CBDCs si todo esto está bajo control, si los eventos de cisne negro están fuera de la mesa, si son un escenario que no va a ocurrir, ¿por qué preparan por si acaso los bancos centrales las CBDCs, monedas digitales de los bancos centrales? Quizá es porque van a congelar tus fondos, saben que hay una crisis de liquidez diseñada para permitir o justificar esa transición al nuevo sistema financiero basado en tecnologías de contabilidad distribuida. Uno de los escenarios que nadie quiere ver es el colapso del euro. No digo que vaya a ser el euro, digo que puede ser cualquier país. Cualquier país puede arrastrar al resto, provocar un efecto dominó en cuanto a la deuda soberana. Obviamente no sabemos qué palanca va a ser, pero tal y como están desarrollándose los acontecimientos, parece bastante evidente que es más una pregunta de si va a ocurrir pronto o tarde, no de si va a ocurrir o no. Una de las formas de detectar si esto está cerca o lejos en el tiempo es ver simplemente cómo son las gráficas de los tipos de interés. Porque si te cuesta endeudarte, si te cuesta pedir dinero, si ves de repente una subida en el pico de las tasas de interés, significa que la gente no se fía de ti, del país que esté emitiendo esa deuda, con lo cual significa que está más cerca que lejos. Hay que mirar las gráficas porque una subida repentina en las gráficas puede significar que estamos bastante cerca de este cambio. La idea es muy simple, todas las crisis tienen oportunidades y mientras todo el mundo va a estar focalizado en el pánico que se va a generar en los mercados porque tus fondos puede que estén congelados o simplemente puede que valgan cero por una hiperinflación, simultáneamente va a haber muchísimas oportunidades y la oportunidad está en el sector de activos digitales. No me refiero a Bitcoin, me refiero a los activos digitales que va a adoptar la banca central y la banca comercial para reducir sus costes, quitar las cuentas nostro vostro, que son cuentas que implican que los bancos tienen muchísimo dinero congelado sin utilizar, y sobre todo para hacer que los pagos transfronterizos sean instantáneos. Esto todavía no ha ocurrido, va a ocurrir, la pregunta es ¿cuánto tiempo queda? Porque es una cuenta atrás. Esto va a generar una nueva oleada de riqueza parecida a la de Bitcoin, pero en vez de con un mercado de especulación, con un mercado de utilidad.